Chile es un laboratorio natural, diverso, descentralizado. Es momento de hablar desde lo local sin pretexto. 1:34 p.m. Exposición a los riesgos físicos del cambio climático en Chile es el título del estudio liderado por investigadores y economistas del Banco Central. Y en una de sus conclusiones se señala que entre un 16 y un 39% de los valores totales del avalúo de todas las propiedades inmobiliarias de Chile están expuestas a algún tipo de riesgo climático dependiendo del indicador de riesgos físicos. ¿De qué se trata exactamente? ¿Cuál es el gran desafío que se presenta, ¿no es cierto?, para todo lo que es la industria inmobiliaria, para el tema de cómo se emplazan las ciudades, etcétera? Bueno, vamos a conversar a esta hora con el académico de la Escuela de Arquitectura de la USACH, experto además en intersección de arquitectura, diseño urbano y planificación, cambio climático y gestión de riesgo de desastres, Sebastián Laclaver. Espero haber dicho bien tu apellido. ¿Qué tal, Sebastián? Gracias por estar con nosotros esta tarde. Hola, Mirna, muchas gracias. Sí, está impecablemente bien dicho el apellido, así que no feliz de estar aquí con usted. Eso, estaba con la duda. Bueno, a ver, partamos por este estudio y los alcances que tiene. ¿Qué significa esto que cerca del 40% de las propiedades en Chile están expuestas a algún riesgo climático? A ver, en general, en los últimos años ha pasado en Chile que se están generando muchas cartografías, muchos estudios para poder determinar si viviendas o otro tipo de equipamientos, colegios, infraestructura hospitalaria, qué sé yo, está ubicada en zonas de riesgo. Chile es un país de múltiples amenazas, ¿ya? Y que es algo que tenemos históricamente asociado, ¿cierto?, a partir probablemente del tema del terremoto, ¿ya? Claro. Entonces, cada vez más empezamos a tener noción de qué tan expuesta está nuestra ciudad y qué tan expuesta está nuestras viviendas a distintos tipos de problemas. En este caso, en el caso de este estudio en particular, a problemas vinculados con la crisis climática que vivimos ahora, ¿cierto? Entonces, claro, islas de calor, sequía, lluvias torrenciales, etcétera, etcétera. Bueno, de hecho, para este estudio se utilizaron varias variables como el aumento, como dices tú, ¿no es cierto?, de la frecuencia y magnitud de las lluvias, los incendios forestales, estrés térmico e hídrico, vendavales, o sea, todas las características que tiene y que ha tenido, ¿no es cierto?, solamente en este año. Pensemos lo que pasó en el verano con los incendios forestales y cómo terminamos con las inundaciones. O sea, nosotros es un país de mucho contraste muy radical en términos climáticos, y el cambio climático además se está haciendo notar cada vez más, dirías tú, Sebastián. Sí, absolutamente. O sea, es bien impresionante. Si uno hace memoria, incluso la semana pasada, el viernes, claro, tuvimos una serie de lluvias torrenciales bien atípicas dentro de Santiago para noviembre. Ahora, eso se cruza también, en particular el tema de la lluvia, con un fenómeno más específico que es el Niño, en el fondo. Estamos en este momento en periodo de Niño y los periodos de Niño son más lluviosos, pero fuera de esa particularidad, creo que es bien indesmentible que los efectos de la crisis climática se están sintiendo fuertes tanto en Chile como en el resto del mundo. O sea, si uno hace memoria, hubieron periodos por ahí por junio, julio de este año, en que ver las noticias era una sucesión constante de inundaciones en muchísimos países. O sea, Estados Unidos, la costa este, Tokio, Seúl, España incluso. Entonces, de que los efectos se están sintiendo cada vez más fuertes, para mí es un hecho bien indesmentible. Bueno, y lo que pasó en Hawái, que fue además un desastre, una tragedia, con estos incendios voraces, ¿no es cierto? Y que lamentablemente es una realidad que tenemos que asumir que nos puede ocurrir. O sea, ojalá no, te fijas, pero uno también sabe que esto puede pasar en el próximo verano en Chile. Entonces, quiero preguntarte, Sebastián, ¿cómo este cambio en el clima puede afectar a las propiedades, a las casas de las familias chilenas? Esto del cerca del 40% que está en riesgo. A ver, traduzcámoslo en términos simples. ¿Qué significa? Yo creo que en lo que va a tener que traducirse esto, y la verdad es que esto es algo que ya está en discusión en círculos académicos y también institucionales, es en que vamos a tener que probablemente producir nuevos instrumentos de planificación territorial, es decir, planes reguladores, planes seccionales, planes como regionales que nos permitan distribuir de mejor manera nuestros asentamientos en el territorio. O sea, situaciones como la que ocurrieron, por ejemplo, con el edificio Kandinsky en Reñaca, que en el fondo vamos y ponemos un edificio donde probablemente no debiese haber un edificio, terminen generando estas situaciones de riesgo. Entonces, una patita, diría yo, o un cambio que se viene, es que los instrumentos de planificación territorial, los IPT en Chile, van a sufrir en general actualizaciones o modificaciones bastante grandes, diría yo, para poder adaptarnos a esos cambios. Claro. Y en otra escala, incluso las normativas de, por ejemplo, las terminaciones o los estándares de construcción de las viviendas también probablemente van a ir adaptándose con
con la llegada de estos nuevos eventos asociados a la crisis climática. Sí, pero justamente, ya que mencionas el caso del edificio Kandinsky, ¿no? Y los edificios, o sea, es una realidad que nos ha impactado muchísimo, pero ¿cuántas veces se dijo y se ha dicho que no se debía construir en zonas de dunas, pero también en zonas cercanas a humedales? O sea, a ver, te lo pregunto porque aquí hay muchos elementos en juego. O sea, algunos dicen, no, el factor no es ese, el problema tiene otras razones, ¿no es cierto?, que explican el fenómeno. Por otro lado está la presión inmobiliaria por construir, etcétera. A ver, ¿cómo abordar eso desde la perspectiva de lo que estamos conversando y de los desafíos del cambio climático? Bueno, yo creo que es bien relevante eso que mencionas, de que efectivamente, al menos en el caso de Kandinsky, después después del hecho del socavón y qué sé yo, salieron a la luz ciertos estos informes técnicos de Cernajeomin, que es la autoridad competente al respecto, recomendando la no construcción del edificio ahí. Pero claro, pasa muchas veces que este tipo de recomendaciones no son vinculantes, entonces no tienen como característica de ley y no pueden prohibir, y a veces suele pasar que la presión inmobiliaria es tal que terminan construyéndose cosas que no debiesen. Ahora, creo yo que tomando conciencia respecto a que quizá hay que ser más riguroso en el instrumento de planificación territorial y hay que ser más riguroso también en la aplicación de esos instrumentos. Entonces, todo lo que pasó ahora en junio, julio, con las lluvias, los desbordes en la sexta y la séptima región, probablemente va a llevar a repensar el cómo poblamos, por ejemplo, las riberas fluviales. O sea, qué tan es cosa de ver, no sé, toda la oferta inmobiliaria en que ahora le ofrecen parcelas con borde de lago o parcelas con borde de río. Y bueno, ¿qué pasa? ¿Qué tan factible o qué tan recomendable es habitar esas riberas? Por ejemplo, en un contexto de lluvias incrementadas como el que estamos viviendo. De hecho, ya que lo mencionas, Sebastián, recordé una de las imágenes. Es una persona que está grabando para las inundaciones y para los temporales que hubo, ¿no es cierto?, por ahí por junio, julio. ¿Te acuerdas cuando se desborda el río y el río entra a su casa? Y bueno, arrasa con todo, evidente. Entonces, de ahí es muy importante, porque te lo planteo como ejemplo, porque entiendo que uno de los factores que está en esta investigación de los economistas del Banco Central respecto al cambio climático y el efecto en las propiedades y su valor y su avalúo, está el tema de las inundaciones. Ese es el factor más importante, ¿no es así? Sí. Al menos en ese estudio sí, es el que está marcado como preponderante. Sí. Claro, y en ese sentido, este riesgo es una invitación también a repensar, como dices tú, cómo diseñamos nuestras ciudades, ¿verdad? O sea, pero ahí te vuelvo a preguntar, ¿cómo se hace? Porque tú decías, hay que repensar los nuevos planes reguladores, la forma en que construimos, dónde construimos, por qué construimos, dónde construimos, con qué material construimos. Pero insisto, nuevamente, ¿cuánto de eso es posible cuando hay tantos intereses en juego? O sea, yo creo que hay un tema, y que es que el tema del cambio climático se ha ido instalando ya con consecuencias más visibles, se hace cada vez más certero de que es un fenómeno que existe. Yo me acuerdo hace no muchos años atrás, la presidencia de Trump en Estados Unidos, todavía se discutía un poco si es que el cambio climático existía o no. Bueno, y yo creo que quizá todavía hay gente que lo discute. Sí, pero una vez que esto se sitúa ya como una realidad media insoslayable, y uno dice como, oye, sí, efectivamente estamos en una situación de crisis, puede ser que estas presiones se reduzcan, o con casos tan mediáticos como Kandinsky, yo no sé cuándo va a ser la próxima vez que en Chile se construya sobre un campo dunar. Quizás nunca. O quizás se generen, a raíz de la visibilidad del caso, instrumentos normativos específicos que permitan que no ocurran ese tipo de cosas. Otra acción concreta que yo creo que es interesante de evaluar es que recientemente, hace 1 o 2 meses, se acaba de establecer, se me acaba de ir el nombre en específico, pero el Consejo Nacional de Desarrollo Territorial, puede ser, que viene a representar el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, que es una suerte de organismo como interinstituciones, con gente del ámbito público, con gente del ámbito privado, que viene como a discutir o a generar como conocimientos en torno a cómo generamos nuestras ciudades y dónde nos ponemos. Y eso creo que va a probablemente incidir en ciertos cambios en los planes reguladores comunales. Y que sí. Parte del problema también, perdón aquí que me extiendo un poco, es que los planes reguladores tienen, como son problemas tan sistémicos y tan grandes, se demoran mucho en hacerse. O sea, el definir los planes para gestionar y desarrollar una ciudad no es algo que uno puede hacer en un año. En general, los planes reguladores tienen tiempos de gestión como de 10 años.
entre que se generan las propuestas, se validan con la comunidad, llegan las observaciones y así. Entonces, vamos a tener que quizás cuestionarnos respecto a qué tan rápido podemos ir adaptando a nuestras ciudades cuando tenemos la crisis climática aquí golpeándonos la puerta. Pero, absolutamente. Estamos conversando a esta hora con Sebastián Laclaver, académico de la Escuela de Arquitectura de la USACH, experto en intersección de arquitectura, diseño urbano y planificación, cambio climático y gestión del riesgo de desastre. Qué interesante lo que decías, Sebastián, respecto de que, claro, más allá de cuáles fueron las razones que generaron esta ¿cómo se llama este socavón? Exacto, el socavón en el edificio Kandinsky, más allá, porque van a estar unos que dicen que no, que sí, que esto fue producto de, que no se debió construir, otros le van a echar la culpa al MOP, la construcción del colector de lluvia, bueno, etcétera. Exacto. Pero lo que está claro, y me gusta lo que acabas de señalar, es que parece bien difícil que una empresa constructora vaya a poder vender un edificio que se construyó sobre un campo dunar. ¿No es así? Y claro. Sí. Es que ojalá. Ojalá, pero es que por eso tiene que estar muy atenta la ciudadanía también a todos estos fenómenos, digamos, ¿no? Y entender cuáles son sus orígenes. Ahora, entiendo que aquí se analizaron varios elementos, ¿no es cierto?, como factores. Inundaciones por un lado, pero también las zonas más afectadas por incendios forestales, ¿no? ¿Cuáles son esas propiedades? ¿En qué zonas? ¿Dónde nunca se debiera construir, por ejemplo? Interesante la pregunta. En general, la problemática del incendio forestal, donde se da como más crítico, es lo que se conoce normalmente como interfaz urbano-forestal. La interfaz urbano-forestal son estos espacios donde la ciudad se encuentra con el territorio natural que la rodea. En el fondo, los sectores más periféricos de la ciudad tienden a ser más vulnerables, porque, como lo dice el nombre, ¿cierto?, los incendios forestales dependen como de tener carga de combustible, de que haya algo que se queme, de que hayan árboles, ¿cierto? Entonces, en general, estos territorios de interfaz que se llaman, que muchas veces corresponden a, por ejemplo, loteos de parcelas de agrado o parcelación o sectores más como rurales, que son en general los que están más expuestos a ese tipo de fenómenos. Pasa también, y en Chile es muy marcado, que hay regiones que son más frecuentemente afectadas por este tipo de eventos, ¿cierto? La quinta, la séptima, la octava, la novena. Claro. ¿Cierto? Probablemente por esta forma como de urbanizar o de constituir ciudad que es más como disgregada. En el fondo es más normal que en la periferia de una ciudad como Concepción, por ejemplo, existan como loteos o parcelas o casas medias como en medio del bosque, por decirlo coloquialmente, sí, que son las primeras que se van a ver afectadas por ese tipo de fenómenos. ¿No debiera construirse en un bosque? Es difícil la pregunta. O sea, yo creo que más que no debiese construirse, o sí, probablemente si no va a estar en un entorno de esas características, hay que estar suficientemente preparado para entender cuáles son las consecuencias de vivir ahí. Entonces, tomar ciertas precauciones, por ejemplo, despejar las inmediaciones directas de la casa de árboles, ¿cierto? Generar una cierta distancia de 50 o 100 metros al árbol más cercano, y así, etcétera, etcétera. Uno podría ir como generando unas como recomendaciones de diseño específicas, que de hecho CONAF las tiene, para que una vivienda que esté en un sector más boscoso esté relativamente a salvo de un posible incendio. Más segura todavía, claramente. Sebastián, para que nos vayamos con algo positivo también, entiendo que se está innovando mucho en casas más resistentes al cambio climático. ¿Cuáles son esas innovaciones? Buena pregunta. Yo no estoy seguro. A ver, yo creo que algo que yo veo como positivo, que no sé si positivo es el término, pero tratemos, o sea, seamos positivos. Yo creo, años atrás, cuando yo me metí en este tema de la gestión del riesgo y esta arquitectura para el riesgo, el único tema del que hablábamos, como que de lo único que sabíamos, era de terremotos. Y era Chile país de terremotos, en Chile los edificios no se caen, etcétera, etcétera. Claro. ¿Cierto? Llega el 27F, 2010, nos damos cuenta que no tenemos idea de cómo construir ni cómo planificar con tsunami. Y del 2010 en adelante, sí, Chile se ha empezado a preparar para el tsunami. Y así como el 2010 empezamos a hablar de tsunami y de cómo las ciudades se preparan para el tsunami, cómo las viviendas se preparan para el tsunami o un edificio, creo que está pasando lo mismo en los últimos, 4 o 5 años con el tema de la crisis climática y la arquitectura, o esperaría yo que los colegas y otros que estamos dentro del ámbito disciplinar de la arquitectura y la planificación urbana, empezamos a asumir como una necesidad el generar proyectos con características resilientes frente a distintos eventos, sea cambio climático u otros. Entonces, creo que esto pasó a ser un tema súper como, medio como de nicho, en que nadie hablaba de gestión de riesgo y arquitectura, y ahora nos estamos dando cuenta de que la situación demanda que como profesionales nos empecemos a hacer esas preguntas, que ya no podemos como seguir haciéndole el quite. Entonces yo en ese sentido sí veo como positivamente el cambio quizás en la percepción
desde los profesionales que estamos en este ámbito y cómo nos enfrentamos a esta realidad que ya no podemos seguir como evadiendo. Absolutamente. Sebastián Laclaver, académico, Escuela de Arquitectura, y que me cuenta, así que le digo, ya, tengo que hacerlo bien. No, que es difícil. Laclaver, claro. No, es que Lacla es como que se produce ahí una cacofonía. Bueno, académico entonces de la Escuela de Arquitectura de la USACH, experto en intersección de arquitectura, diseño urbano y planificación, cambio climático y gestión del riesgo de desastres. 1.000.000 de gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Muchas gracias, Mirna. Un gusto. Que estés muy bien. Que tenga buena tarde. Gracias.